Esto le pasó a mi papá y a un tío, más o menos en el año de 1945, en un pueblo del estado de Guanajuato. ¿Están listos para esto? El demonio de la capilla. Marco Antonio Correo. Mi papá, al igual que mis tíos, tuvieron que empezar a trabajar desde muy chicos, todos en el oficio de albañilería. Con el tiempo, mi papá llegó a ser contratista y tener muchas obras a su cargo. Ese año lo mandaron como responsable de la construcción de un pequeño hotel en aquel pueblo de Guanajuato. Para dicha obra, mi papá decidió llevarse al menor de mis tíos, que tenía 20 años, como ayudante se podría decir. En ese entonces, muchos caminos eran de terracería, lo cual hacía que los pocos medios de transporte tardaran horas o a veces días en llegar a su destino. En fin, llegaron al lugar donde realizarían dicho proyecto. Comenzaron la obra en cuanto lograron juntar a la gente necesaria. Desde un principio, los habitantes de dicho pueblo trataron muy bien a mi padre y a mi tío. Mi papá me contaba que los hombres de aquel pueblo eran muy valientes, presumían no tener miedo a casi nada, ni a la muerte siquiera. Y digo casi nada, pues mientras escuchen mi historia, descubrirán el motivo. Al paso de las semanas y con la obra avanzando conforme el plan, mi papá había notado que la capilla del pueblo, la cual por cierto era muy pequeña, siempre permanecía cerrada. Ni los domingos la abrían. Un sábado, después de que mi papá pagara la raya, se quedó con mi tío y algunos trabajadores a charlar sobre el trabajo de la semana próxima. Ya en confianza, mi papá preguntó por qué nunca abrían la capilla. Los albañiles se miraron mutuamente como para saber si contestar o no. El nombre de mi padre era Anselmo, pero de estima le decían Chemita, y uno de los trabajadores le dijo: «Mire, Chemita, le voy a contestar su pregunta y no piense que nos queremos burlar de ustedes. En esa capilla espantan muy feo a todas horas del día o la noche. Es por eso que siempre está cerrada. Solamente una vez al año se abre para festejar al patrono de aquí. Pero ese día, toda la gente de la comunidad entramos a arreglar y limpiar muy bien para que el párroco del pueblo cercano venga a oficiar la misa, y cuando acaba, sale toda la gente junta y se vuelve a cerrar hasta el siguiente año». Mi tío, siendo el más joven del grupo ahí reunido y de naturaleza un poco más jovial y quizá irreverente, soltó una risa y dijo: «A mí se me hace que o son muy miedosos o de a tiro nos quieren ver la cara de tontos». Mi papá, un tanto molesto por la reacción de mi tío, le dijo: «Mejor cállate, Raimundo, o mide tus palabras». El albañil que había contado lo anterior, dirigiéndose a mi tío, le dijo: «Mire, Mundito, escoja al primero que pase o que le caiga y pídame que nos ultimemos a machetazos y lo hago con gusto. Pero no me pida que entre solo a la capilla, porque ni yo ni nadie del pueblo lo hará». Mi tío, aún con la cara de incredulidad y un tanto molesto por el regaño de mi padre, respondió: «Pues qué se me hace que ahorita entro a la capilla para demostrarles que nada de eso es verdad». Los albañiles miraron a mi padre, el cual levantó los hombros y dijo: «Si es lo que quiere, allá él». Mi tío empezó a caminar hacia la capilla seguido de los albañiles y mi papá. Llegaron a la puerta de la capilla, la cual estaba bien atrancada por varios polines de madera, como si pareciera que no quisieran que algo saliera de ahí. Al abrir la puerta, el interior de la capilla estaba muy sucio, polvoriento y con muchas telarañas. Todavía antes de que mi tío entrara, le repitieron los albañiles: «No lo haga, Mundito, no se vaya a arrepentir». Y mi tío le respondió: «Nada más voy a entrar, subo al campanario que, mira, no está tan alto, quizás a lo mucho 5 metros de altura. Me voy a asomar desde allá arriba para que me vean y salgo de nuevo». Eran más o menos 3 o 4 de la tarde. La luz del día estaba en su apogeo. Mi tío entró a la capilla y como un minuto después se asomaba por el campanario y diciendo: «¿Ya ven? No pasa nada, ahí voy de salida». Pero ¿cuál va siendo la sorpresa de los ahí presentes? Se tardaba en salir. Mi papá, un poco alarmado, pues como
como quiera que sea era su hermano, y mi abuela se lo había encargado mucho. Dijo, voy a entrar a ver por qué no sale este. Los albañiles, un tanto apenados por la situación y muy en el fondo, quizás contra su voluntad, dijeron, lo acompañamos, Chemita. Entraron y empezaron a subir la pequeña escalera de caracol, la cual era de cemento. A media escalera, ahí estaba mi tío sentado en un escalón en posición casi fetal. Al verlo, los albañiles solo atinaron a decir, se lo dijimos, Mundito, se lo dijimos bien clarito. Como pudieron sacaron a mi tío, el cual no podía ni ponerse en pie. Ya afuera y haciéndole remedios, más o menos empezó a reaccionar, tartamudeando de la impresión. Dijo que había subido bien, pero ya de bajada, a media escalera, estaba una figura de un santo, de las que había en la capilla, pero que su cara era de lo más espantoso y con una sonrisa demoníaca le dijo, si quieres bajar, tendrás que pasar encima de mí. Ese demonio no le permitía pasar, pues era tan estrecha dicha escalera que solo cabía una persona. Antes de anochecer, ya mi tío tenía una fiebre muy alta. Mi papá tuvo que llamar al doctor del pueblo. En ese tiempo, las medicinas eran muy escasas y no tan avanzadas como en la actualidad. Al día siguiente, mi tío, en lugar de mejorar, parecía empeorar. Mi papá le daba los medicamentos como lo indicó el doctor y aparte le ponía compresas de agua fría en su frente. Al tercer día, mi tío, que ya no quería ni beber agua, empezó a convulsionar por las altas fiebres, lo cual hizo a mi papá pensar en trasladar a mi tío a la capital para que recibiera mejor atención. Pero el doctor del pueblo, dada la condición del enfermo, le comentó a mi padre que no resistiría el viaje tan largo. Esa misma tarde, alrededor de las 6, tocaron la puerta del cuartito en el que se quedaban mi papá y mi tío. Al abrir, mi padre vio que eran una pareja de ancianos de unos 75 u 80 años, los cuales le mencionaron que se enteraron de lo que había pasado y que si les permitía ver a mi tío, a lo cual mi padre accedió, pues ya no sabía qué hacer. El matrimonio de ancianos observó por unos minutos a mi tío y luego, dirigiéndose a mi padre, le dijeron, su hermano tiene una fiebre por el espanto, y si no se le cura en menos de 2 días, se lo llevará el espíritu que la provocó. Si usted nos permite ayudarlo, se lo podemos salvar. Aún estamos a tiempo. Mi padre, ya sin opciones por probar, accedió a la petición del matrimonio, los cuales le mencionaron, vamos al monte a recoger unas hierbitas que necesitamos y regresamos. Nada más tenga lista una jarra con agua hirviendo, por favor. Pasaba el tiempo y los ancianos no volvían. Serían como 9:30 de la noche cuando tocaron la puerta de nuevo. Eran los viejitos que habían regresado, haciéndole mención a mi padre. Disculpe la demora, pero el mal nos dificultó el camino, pues se quiere llevar a su hermano por haber sido tan incrédulo. Comenzaron a poner muchas hierbas en el agua que mi papá ya tenía lista, y antes de empezar, le comentaron, don Chemita, no se vaya a asustar por lo que llegue a ver o escuchar. Nosotros no dejaremos que nada malo les ocurra. De entre sus ropas humildes, los ancianos sacaron un par de rosarios, al igual que un par de crucifijos. Acto seguido, comenzaron como a orar, pero en voz muy baja. Con un trapo humedecido con el brebaje que habían preparado, comenzaron a frotar a mi tío. Él se comenzó a retorcer como si estuviera sintiendo un gran dolor. Los ancianos le pidieron a mi padre que sujetara fuertemente a mi tío para que no se fuera a lastimar. En un momento dado, la lámpara de quinqué que alumbraba la habitación se apagó, pues un viento exageradamente fuerte inundó la habitación y se quedaron en completa oscuridad. Y la anciana le dijo a mi padre, aquí viene lo peor, pero pase lo que pase, no suelte a su hermano y si sabe rezar, hágalo. Los ancianos continuaron con sus rezos apenas perceptibles. Mi padre comenta que perdió la noción del tiempo. No sabe en qué momento se escuchó una voz como salida del infierno que les decía: Él es mío y me lo voy a llevar. Mientras soltaba una risa tan demoníaca que heló la sangre de mi padre. Los ancianos, sin inmutarse, continuaron con sus rezos por horas. Ya entrada la madrugada, mi tío se empezó a calmar y como a quedarse dormido. En ese instante, la pareja de ancianos comentaron:
Ya pasó, joven, el mal ya se fue, su hermano estará bien para mediodía. Mi papá, bastante cansado por el esfuerzo de estar sujetando a mi tío y también por las 3 noches de casi no haber dormido, le agradeció a aquellos ancianos mientras les preguntaba si les debía algo. Los ancianos miraron a mi padre y le dijeron: no es nada, Chemita, solo siga siendo tan buena persona como ha sido hasta ahora y cuide a su hermano, el cual estamos seguros que ya aprendió la lección. Los ancianos se despidieron de mi padre, quien se ofreció a acompañarlos a su vivienda por lo avanzado de la madrugada, pero estos agradecieron la oferta diciendo que no era necesario, que ya conocían el camino muy bien. Cuando acabó de cerrar la puerta, mi papá observó que un crucifijo se les había olvidado. Lo agarró y salió casi al instante, pero para sorpresa de mi padre, no vio por ningún lado a la pareja. Hay que tomar en cuenta que aunque no había luz ni mucho menos alumbrado público, era casi imposible que los ancianos hubieran avanzado tan rápido como para ya no verse. En la mañana ya mi tío estaba mucho mejor. Casi no parecía haber estado enfermo. Mi papá a la vez estaba muy contento por la mejoría casi milagrosa de mi tío y le volvió a recordar: espero que hayas aprendido la lección y mantengas la boca cerrada si no tienes algo bueno que decir. Mi tío solo guardó silencio. Estaban desayunando cuando tocaron la puerta. Era el doctor, que pasaba a ver cómo seguía el enfermo. El médico se sorprendió mucho al ver a mi tío como si nada. De inmediato cuestionó a mi padre sobre qué le había dado para tan pronta mejoría. Mi papá a grandes rasgos les comentó lo que sucedió. El doctor guardó silencio y solo hizo una observación: ¿quiénes serían esos ancianos? Pues yo conozco a todos los habitantes de aquí y no concuerda su descripción con nadie. Ya en la obra y con los albañiles alegres por la salud recuperada de mi tío, todos coincidieron en algo. No, Chemita, nadie del pueblo corresponde a la descripción de la pareja. Mi tío cambió su forma de ser y jamás volvió a desafiar o a burlarse de lo que a lo largo de su vida le contaban. El huracán María. Yamaris, Correo. El huracán María ha sido hasta ahora el huracán que más fuerte ha azotado y perjudicado a Puerto Rico. La madrugada que llegó, afuera se escuchaba el viento muy fuerte y cómo las cosas volaban por los aires. Mi mamá y yo sentíamos que en ciertos momentos se escuchaban voces a través del viento, pero pensamos que tal vez era por el desvelo y la preocupación de que algo le pasara a la casa o los autos. Así que nos turnamos para descansar los ojos un par de horas. Yo fui la primera que se acostó. Creo que no pasaron ni 30 minutos cuando mi mamá me levantó diciendo que había visto a alguien afuera por la ventana. Nuestra casa no era muy grande y la única ventana en el área de la cocina era la misma que se compartía con la sala de estar y la única que no tenía tormenteras o protectores, ya que la ventana era de seguridad. No podía ser cierto. Era imposible que viera algo afuera de la ventana, tomando en cuenta que había un huracán de categoría 5 afuera. Le dije que posiblemente estaba tan cansada que ya veía cosas, o que tal vez algún objeto voló frente a la ventana. Así que le pedí que descansara. Yo velaría un rato y le avisaría de cualquier cosa. Mi madre accedió no muy convencida. Me senté frente a la ventana para ver cómo estaban las cosas afuera. De momento, sentí un frío repentino. Pensé que era el viento gélido de afuera, así que fui a buscar un abrigo, pero cuando volvía de mi habitación a la cocina, me sentía vigilada. Esa sensación incómoda de que algo te está mirando desde un ángulo que no está en tu campo de visión. Intenté ignorarlo hasta que un fuerte trueno iluminó el exterior y juraría que vi una silueta grisácea mirando desde la ventana. Me asusté tanto que levanté a mi madre. Ya la pobre estaba dormida para contarle lo que vi. Ella se levantó y fue a revisar qué era lo que había visto. Me paré a su lado junto a la ventana para revisar juntas y en el momento que ya nos estábamos dando por vencidas, de que tal vez el sueño estaba jugando en nuestra contra, pudimos ver claramente como algo, no sé qué era, pero sí que tenía la forma de un hombre gris muy alto. Este pasó frente a la ventana mientras miraba hacia nosotras. Fue tanto el miedo que mi mamá y yo nos encerramos en el cuarto principal hasta la mañana siguiente.
Mi novio, que era para ese entonces, también era mi vecino. Llegó a nosotras para preguntarnos si estábamos bien. Le contamos lo que vimos y vi cómo se puso levemente más pálido y su cara se puso muy seria. Yo lo conocía muy bien y sabía que habíamos mencionado algo que él ya sabía y que no era nada bueno. Nos contó que esa cosa se la pasaba susurrando cosas en otro lenguaje, muy cerca de la ventana de su habitación y la de sus padres, todos los domingos por la noche. Ya no vivo en aquella calle, ya que me mudé a otro pueblo y me casé con ese mismo chico. Al día de hoy, siguen llevando de vez en cuando pastores para bendecir allí, pero mis suegros me cuentan que aunque ya no pasa tan concurrido como antes, sigue pasando. ¿Qué es lo que entró a casa? Este relato trata sobre mi amiga que tenía un perro German Shepherd llamado Logan, caracterizado por ser excelentes perros guardianes o perros policía. Amanda, mi amiga, era muy atlética y salía todos los atardeceres a correr junto a Logan. Una tarde en específico, ella cuenta que llegó muy cansada y dejó a Logan en el patio para que se refrescara y jugara en lo que caía la noche, para después meterlo a casa. Se fue a dar un baño y en lo que bajó a la cocina, notó que ya había oscurecido y que todas las luces de la casa estaban apagadas. Encendió las luces y abrió la puerta para que Logan entrara de inmediato, pero lo notó un poco desaliñado, como si se hubiese revolcado por todos lados, bastante indiferente. El perro subió automáticamente a la segunda planta. Ella pensó que tal vez solo había jugado de más en el pasto y que estaba cansado. Tiempo después, Amanda se estaba preparando un té, hasta que escuchó varios zarpazos, chillidos y ladridos desesperados desde la puerta del patio. Cuando fue a verificar, sintió como un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Afuera de la puerta, vio a Logan desesperado por querer entrar, o algo que simulaba ser Logan. Era imposible. Si Logan estaba dentro de la casa, ¿qué era eso? ¿Qué era lo que estaba afuera que se miraba idéntico a su perro, a su guardián? O peor aún, ¿qué fue lo que dejó entrar a su casa? Bastante alterada, buscó por todos lados, pero el primer animal ya no estaba por ninguna parte. La mujer de negro. Rolando, Facebook. Hola, soy Ronaldo. Te hablo desde Colombia y me gustaría contarte una historia que le sucedió a mi hermano mayor. Me gustan mucho sus historias. Espero les guste la mía y así como yo, otros más se animen a contarnos qué les ha pasado. En ese tiempo mi hermano trabajaba como guardia de seguridad, pero no en empresa, sino en el barrio, cuidando las calles. Él trabajaba desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Contando a mi hermano, eran 5 veladores que recorrían las calles de esta gran ciudad. Esa noche, él iba en una moto con un compañero atrás. Los otros, como siempre, comenzaban a dividir el barrio. Eran casi las 3 de la madrugada. Entonces, cuando ellos iban en la moto doblando hacia otra calle, 2 cuadras más adelante hay un árbol muy grande. Por ir manejando, mi hermano no se había dado cuenta de nada, pero su compañero lo apretó y le dijo que había una señora parada debajo de aquel árbol. De la nada, su compañero se asustó y comenzó a decir: ahí viene, apúrate, ahí viene. Y enseguida abrazó a mi hermano. Nos comenta que su compañero no lo quería soltar. Mi hermano pensaba que debido a la impresión y por haber visto a aquella mujer que los perseguía, se había aferrado a él y no lo soltaba. Pero ya era mucho, pues terminaron el recorrido y aquel compañero vigilante no lo soltaba. Los minutos pasaban y aquel hombre no pronunciaba ni una sola palabra. Ya comenzaba a incomodar a mi hermano, pues durante todo el camino de regreso a la base, siguió igual. Cuando llegaron a la base, aún lo seguía abrazando. Todos lo miraban muy extraño y comenzaron a decirle que lo soltara. De un segundo a otro, su compañero cayó al suelo boca arriba y de repente se empezó a reír y se le pusieron los ojos blancos. Entre sus risas empezó a maldecir a todas las personas con una voz muy extraña y perturbadora. Lo que más miedo les dio a todos es que este compañero comenzó a levantarse muy lento sin apoyar las manos en ninguna parte.
muerte. Eso sí era escalofriante. Después de hacerlo, comenzó a correr detrás de ellos con un destornillador que quién sabe de dónde sacó. Mientras los perseguía, se la pasaba maldiciéndolos con una voz extranormal y de vez en cuando aquella risa macabra salía de su garganta. Llegó el punto en que ya no lo pudieron controlar. A pesar de que eran varios los que lo agarraban, tuvieron que llamar a la policía, pero ellos tampoco podían. Después de un tiempo lograron someterlo nuevamente. Esto no era para nada algo normal. Juntos, decidieron levantar una plegaria al cielo por él. Entonces el muchacho empezó a hablar en un idioma diferente que no se sabe cuál fue. Al final lograron ayudarlo, pues uno de sus compañeros era integrante de una iglesia. Abundó el silencio cuando aquel chico no podía hablar. Lo llevaron a casa para que descansara y al día siguiente, que se encontraba un poco mejor, les contó que cuando iban en la moto vio a una mujer vestida de negro sin pies y sin ojos que venía corriendo hacia ellos, y justo en el momento que los alcanzó, él perdió el conocimiento, pues supuestamente se le había metido al compañero de mi hermano. Les mando un fuerte abrazo. Amigue 666, Estela Juárez, Kimberly Holmes, Moonlight, Caro Enríquez, Araceli Pérez, José Raúl Noriega, Antonelli Guillén y Esmeralda Chávez. Amigos, agradezco que me acompañen en cada historia. Gracias por compartir con todos tus experiencias. No olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame tu pulgar arriba acompañado de un comentario, pues siempre te estoy leyendo para contestarte. Y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.